Damos comienzo a la oración de la mañana, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor, abre mis labios. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Confianza. Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Señor, te confieso todos mis pecados, mis flaquezas y mis fallas, mis muchísimas fallas. Vive con confianza, Dios ha perdonado todos tus pecados, tus flaquezas y tus fallas. Gloria sea al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era al principio, es ahora y será siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y escuchamos la lectura del Evangelio para este 13º domingo después de la fiesta de la Santísima Trinidad, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15 debe ser. Y ahora nos dirán los versículos 1 al 10. Dice así. Bien, es capítulo 15, versículos del 1 al 10, y dice así: Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola: Si alguien tiene 100 ovejas y pierde una, ¿no deja acaso las 99 en el campo y va a buscar la que se había perdido hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la carga sobre sus hombros, lleno de alegría, y al llegar a su casa llama a sus amigos y vecinos y les dice: Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y les dijo también: Si una mujer tiene 10 dracmas y pierde una, ¿no enciende acaso la lámpara, barre la casa y busca con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, llama a sus amigas y vecinas y les dice: Alégrense conmigo, porque encontré la dracma que se me había perdido. Les aseguro que de la misma manera se alegran los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte. Es palabra inspirada por Dios. Te alabamos, Señor. Gracias pasa a ustedes de Dios nuestro Padre, de su Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, hoy el leccionario nos ofrece del Evangelio relatos que posiblemente son conocidos, estas parábolas, que es ese núcleo que acá hay aquí en el Evangelio, es un San Lucas, de las 3 parábolas de lo perdido y encontrado, que después uno dice, bueno, son 3, son más, ¿cómo es que está? Pero las más clásicas, digamos, que son la oveja, la moneda y el hijo pródigo, el hijo perdido, o el padre bondadoso, o, si lo quieren llamar, la parábola de los 2 hijos. No es casual que esto está a continuación en el relato más amplio del Evangelio según San Lucas que venimos trayendo, donde están justamente todos estos momentos bastante tensos sobre quiénes son los nuevos, entre comillas, digámoslo así, convidados en el reino de Dios, cuando se está como desacomodando lo que es conocido. Este Jesús un poco disruptivo que desarma lo que está establecido, simplemente poniendo otras cosas en el escenario. Y ahora, bueno, el capítulo 15, que tiene las 3 parábolas, tiene esa introducción de por qué aparecen las parábolas. O sea, hay un grupo, eh, digamos, clásico, que está molesto por la gente que no solo llega a escuchar a Jesús, sino que Jesús también come con ellos. Hoy en día, el tema del comer, por lo menos en sociedades donde todo se ha vuelto un poco utilitario, no lo tenemos tan marcado. Pero bueno, no, estas cuestiones antiguas, la misma mesa, todo tenía una cantidad de conexiones mucho más profundas que deben seguir estando ahí en la profundidad de los símbolos, pero que hoy no lo miramos demasiado. Tal vez deberíamos. Claro. Y tal vez deberíamos mirar un poco más entonces. Entonces, bueno, ¿con quién se come la pureza, la impureza? Eso está. Ahora, las parábolas, que uno puede hacer varias aproximaciones, traen, por más que son conocidas, traen elementos nuevos. Y
si uno mira y con algunos años dice, bueno, ¿cuántas veces la parábola ha pasado por la prédica de uno mismo, ¿no? Bueno, si uno por ahí solo toma los ciclos de 3 años y más o menos toma los años, para uno puede hacer algunas cuentas. Pero bueno, entre las conversaciones, porque esto siempre hay conversaciones con unos, con otros, donde va apareciendo elementos. Eh, Nosotros en general seguimos la traducción que es bastante parecida en las otras traducciones clásicas y tendemos a hacernos imágenes. La parábola hace eso. Problema es cuando las imágenes que uno se hace por el sentido que le da tal vez a las palabras de hoy en día no sea exactamente el mismo, bah, no sea exactamente el mismo, probablemente no lo es, que 2000 años atrás. Desde la mirada de las estructuras, eso no importaría. Para el que hace lectura estructural eso no importa porque simplemente es cómo construye sentido. Pero bueno, un poquito de lo que llamamos contexto, entorno, nos puede ayudar a pensar, porque finalmente, ¿cuál es el propósito de la parábola? Es hacernos pensar. Es decir, no es darnos definiciones, es un estilo, la parábola es un estilo, pero que nos trae imágenes, relatos que nos hacen pensar. Todo esto donde, inclusive lo que muchas veces, entre comillas, llamamos cuentos, son para pensar, son formativos. Y esto está muy metido en la cultura de la época del Nuevo Testamento y después también. Ahora, cuando nos encontramos con la parábola, en general la leemos, como decía, en la traducción más clásica, entonces tenemos los pecadores que aparecen. Y claro, el problema es qué le ponemos de carga hoy, nosotros, nosotras, a la palabra pecado. Que cuando uno empieza a mirar, y justo en la semana hubo un par de conversaciones que no sería la primera vez que uno mira el viejo comentario de Fitzmyer, clásico de esos gruesitos clásicos de análisis de texto, y hay cosas que uno las pasa por encima. Pero después de haberlo leído, y la semana, ¿por qué está esto acá? Entonces uno va y mira después, bueno, hoy en día todavía hay sistemas como el BibleWorks que permite, que tiene ya el análisis de las palabras y todo, y no hay que andar con los diccionarios y buscando los paradigmas de verbos y sustantivos griegos, que la noción que maneja posiblemente el texto no es la noción que manejamos hoy en día. Nosotros con la palabra pecado tenemos una cantidad de cuestiones eh, morales, éticas, que le cargamos, que posiblemente no está, aunque después, por supuesto, entre lo justo y lo pecador, algo de eso va a haber, pero que posiblemente en la época del texto no juega de la misma manera. Entonces, la traducción del texto griego de este clásico, donde nosotros en nuestras traducciones leemos pecadores, lee los descreídos, los que no creen. No es lo mismo. Y después de algunas cosas, digo, a ver qué es esto. Y eso que uno a Fitzmyer lo debe haber leído y tal vez 40 años uno viene mirándolo. Pero abre el sistema electrónico o digital o qué sé yo, cómo se llama, del BibleWorks que hace el análisis de palabras y hace el análisis etimológico. Y ahí al costado dice, igual, está en inglés, dice, no creyentes en inglés, unbelievers, dice. Tiene un igual y pone 3 citas, una de Lucas, una de Marco y una de Mateo para apoyar la traducción. Y dice, ajá. ¿Quiénes son estos entonces? Bueno, por supuesto que son los que están fuera del sistema establecido de la iglesia de la época. Eso seguro. Porque los que manejan el poder en la iglesia de época, a nivel de la gente, por el nivel del templo es otra cosa, pero a nivel de la gente, ahí están los escribas y los fariseos como partido político y grupo religioso, y los maestros de la ley. Están esos grupos que andan por ahí. Entonces, están los otros y las otras que quedan en los márgenes, que quedan afuera.
Y esos son los que se acercan a escuchar a Jesús. Ahora, claro, la parábola está dicha con toda intención, y si miramos inclusive otros relatos de evangelios que no son nosotros, bueno, y es lo que la tradición trae también, y es lo que se debe mantener. Leemos los textos que están en el paquete este que llamamos canónico. Pues hay otros que, bueno, ya desde muy temprano, aquellos que hacían estudio de texto los dejaron fuera diciendo, bueno, son deuteroapócrifos, como quieran llamarlos. Por ejemplo, en el Evangelio según Tomás, este relato está, pero está distinto. Y ahí es donde uno observa cosas. En el Evangelio según Tomás, la oveja que se ha perdido es la más grande y la más gorda. Y el pastor sale a buscarla, abandona y dice, porque esta es mi más querida. O sea, para hacer análisis de eso es bastante tremendo. Bueno, menos mal que aquellos que armaron el canon dijeron, esto la verdad que no coincide con la prédica de Jesús, porque finalmente el criterio para decir lo que estaba dentro y lo que estaba afuera tenía que ver también con toda esa experiencia de la prédica de Jesús. Entonces, ¿cómo leemos el texto? ¿Cómo interpretamos? Bueno, pasa justamente por quién es Jesucristo. Y estas dos, en este caso, parábolas, apuntan ahí. Los descreídos. Y había que preguntarse aquí si serían descreídos de la presencia de Dios o si serían descreídos de las instituciones que a veces llamamos iglesia, y aquí nos equivocamos en eso porque son las cuestiones de la administración, la gestión temporal, que en la época estaba en manos de escribas, fariseos y maestros de la ley y saduceos que gestionaban el templo. Claro, lo que estamos viendo entonces, y ahora agarrando algunos temas de Lutero que hace esta distinción complicada para pensar hoy en día, porque es del siglo XVI, pero hay que volver a entenderla hoy, donde Lutero habla de que hay una cuestión interna y una cuestión externa del ser humano, para decirlo de alguna manera. La interna tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el vínculo de la fe, de la esperanza, del amor, y la externa tiene que ver con el funcionamiento en la sociedad. Es una simplificación del modelo, pero entonces la verdadera iglesia es aquello que se genera por la predicación, por la participación de la cena, ¿sí? Donde el Espíritu Santo genera el vínculo con Jesucristo. Y lo otro tiene que ver con lo temporal y no se deben confundir, no se deben separar porque los seres humanos somos integrales. No hay un ser humano externo que anda por un lado, que está acá hablando, y un ser humano interno que está en algún lugar elevado del cielo. No, no, los seres humanos somos integrales. Entonces, lo mismo pasa con esto. Pero entonces, ¿quiénes son estos? Claro, eran los que, desde el punto de vista de la pureza, por varios motivos, estaban fuera, estaban en los márgenes de aquellos que administraban la religión, o por lo menos pretendían hacerlo, pero lo que les pasa es que Jesús es disruptivo, y aquellos que están afuera son los que terminan estando vinculados. Aquellos que están, entre comillas, afuera del sistema, vamos a decirlo, son los que Jesús va y busca. Interesante cómo en ambos casos, en la segunda, que posiblemente su versión original haya sido un poco más larga y quedó un poco recortada, como lo tenemos hoy en el texto, pero la primera todavía mantiene más así la estructura tal vez más original. Cuando, a ver, que se me dio vuelta la página acá, ¿dónde estamos? 15. Cuando encuentra la oveja, llama a los amigos. En ambos casos,
tanto en la oveja como en la moneda, la dracma, que bueno, de paso, era importante la dracma, sino posiblemente en la época de Jesús, o sea, antes, por cuestiones de datos extrabíblicos, la dracma tenía un valor alto. Pero bueno, la inflación que había llegado a la época de Jesús, no sé, nadie sabe qué es la inflación, pero es complicado para contarles qué es la inflación. Nadie tiene experiencia de eso hoy en día, pero bueno, se desvalorizaba la moneda. Y la dracma en la época de Jesús ya valía muy poquito. Entonces, también ahí hay toda una cuestión alrededor de si la mujer está buscando esa dracma, es porque es lo que tiene, porque es muy poquito. No es lo que podría haber sido 100 años antes. Bien, entonces ambas parábolas, el encontrar aquello que se está buscando, se celebra con alegría. Y si hubiésemos leído la tercera, la del hijo perdido, también hay una fiesta. O sea, coinciden las tres. Pero lo interesante es que, especialmente en la de la oveja, que es la que más se nota, cuando vuelve con la oveja sobre los hombros, es para celebrar, y lo celebra con las amistades. Alégrense conmigo, dice, porque encontré la oveja que se me había perdido. Les aseguro, y ahora viene, ahora habla Jesús otra vez, la parábola aparte la deja y habla. Les aseguro que de la misma manera, o sea, ya tenemos una explicación, habrá más alegría en el cielo por un solo, ¿cómo vamos a traducir acá? Descreyente que se vuelve creyente. ¿Recuerdan lo que le dice a Tomás? Deja de ser incrédulo y vuélvete, y habría que traducir persona de fe, porque el problema es que en el griego es la misma palabra. Claro, lo que pasa es que para nosotros la palabra crédulo está relacionado, acá me dicen crédulo, sí, claro, está más bien relacionado con una imagen de poca profundidad, no necesariamente en la construcción del texto en sí. Que por 99 justos que no necesitan convertirse, ahí hay una gran ironía, o sea, cierra con una gran ironía. Pero si miramos la estructura, la oveja está, entre comillas, recuperada por Jesús, no se pone de vuelta en el mismo redil. O sea, el relato la deja sobre los hombros de Jesús, no la mete de vuelta con las otras. O sea, ¿qué pasa después? Porque posiblemente dentro de la gente que escucha en la época había mucho más experiencias de esto en la vida cotidiana que la que podemos tener una buena parte, por lo menos, de nosotros y nosotras hoy en día. Pero no vuelve a ser puesta. De la parte de la mujer que busca, tampoco sabemos qué pasa, pero ambas van en la alegría de encontrar aquello que de alguna manera falta, no para que me citen con los evangelios gnósticos, pero porque es algo que no está dentro de la fe cristiana clásica. Los evangelios gnósticos apuntan a que 99 es algo que está incompleto y se completa con los 100. Claro, eso tiene un problema y tiene algunas virtudes también. Pero cómo en distintas épocas se ha leído la parábola. Pero lo que tenemos finalmente en esto es, por un lado, la tensión con las administradoras y administradores de lo eclesiástico de siempre y con una pérdida que ocurre y finalmente donde Dios interviene y recupera. Y si tomamos la primera parábola, no es simplemente para volver al otro, queda sobre los hombros de Jesús. El de la mujer posiblemente que sigue ha tenido algún recortecito estilístico en el texto que nos ha llegado del Nuevo Testamento, justamente tal vez para evitar caer en lo contrario de esto. Hoy estas pequeñas joyas de parábolas, las tres, que aunque lo hemos leído la tercera, las parábolas de la misericordia, nos pintan realmente
quién es Dios a través de Jesucristo, que es donde miramos. Es decir, no es el que sostiene las estructuras de corrupción que se presentan de manera muy santurrona, sino en aquellos y aquellas que justamente ahora jugando un poco con lo que dice Fitzmyer en su comentario, de cómo traduce, en lugar de pecadores, traduce incrédulos, dice aquellos que han perdido incrédulos, ¿no? Justamente por aquello que está ahí, por esos, entre comillas, justos y santurrones. Aquellos que se vuelven y aquellas que se vuelven críticas. Entonces uno piensa, a veces con nuestros dobles discursos como iglesias, ¿no? Donde por un lado se dice, bueno, no, pero a pesar de todo hay que estar por la fe y todo. Bueno, sí, pero no somos dos partes separadas, somos una integralidad. Lo otro también tiene que estar regulado. Y ahí nuestro Señor, en su gran misericordia, y el Antiguo Testamento es la base importante de esto, ahí está justamente la ley para poner freno a las bestias, dice Lutero, en su primer uso. Para eso está. El segundo uso muestra el pecado y apunta a Cristo. O sea, una cosa va a articular con la otra, pero el primer punto es esto. Estos, que son los de los márgenes, son los que han ido quedando afuera del sistema de los santurrones y los justos, o las santurronas y las justas, pero hay más alegría en el reino de los cielos. Entonces uno puede leerlo ahora de esta manera, cuando aquellos que han quedado afuera por todas las cuestiones y en gran parte por el mal testimonio de las distintas iglesias a través del tiempo, es decir, que han quedado fuera, Dios no les abandona, sino todo lo contrario, sale a buscarles. Ese es el mensaje maravilloso de la misericordia de Dios y sobre el cual construimos a partir de esto esperanza cada día. Amén. Rodeado solo de buenos poderes, fielmente protegidos frente al mal. Así vivamos todos nuestros días, con fe y con alegría hasta el final. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y si el pasado quiere atormentarnos o la jornada nos quiere oprimir, oh Dios, por gracia alivianos la carga, impúlsanos el alma a vivir. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará. Y cuando los silencios nos circunden, haznos oír el tono de tu voz, y al mundo entero entonando fuerte un nuevo canto de adoración. Poderes buenos siempre nos abrazan y la confianza nos animará, pues Dios siempre guiará nuestro destino y en cada nueva aurora Él estará.